La importancia del acto de leer por Paulo Freire. La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Este escrito reflexivo fue hecho por Paulo Freire y leído por él en la apertura del Congreso Brasileño de Lectura Campinas en Sao Paulo en noviembre de 1981. El propósito del texto es mostrar la importancia de leer desde la experiencia de vida de Paulo Freire, señalar la comprensión crítica del acto de leer, explicar la lectura del mundo y por último exponer la realidad del texto y el contexto. Freire nos va a hablar del acto de leer partiendo de su experiencia existencial y van a hablar desde una lectura de mundo y desde una lectura de la palabra, relacionadas estas siempre y yendo a la par. ¿Pero qué es esa lectura del mundo? Según Freire, basado en su experiencia, esa lectura del mundo va a tener una construcción desde su infancia, adolescencia y juventud. Esa lectura del mundo en la que se movía Freire parte desde donde nació, en Recife, en Brasil. Fue su primer mundo, sus primeras lecturas. Esa lectura del mundo Freire la recrea y la revive, como él lo menciona en su texto, partiendo de la experiencia que vivió aún sin leer ninguna palabra. Freire toma como ese acto de leer el significado de los objetos que pertenecieron a su infancia, como lo fueron los árboles, las flores, el canto de los pájaros, la lluvia y cómo ésta modificaba de cierto modo los paisajes, los animales que pertenecían a su núcleo familiar, su familia, los colores de las frutas, los olores, los sabores. Todo ello, Freire lo hace una interacción con estos símbolos, objetos y significados que ayudan a una relación, y esa relación va de la mano con esa comprensión del mundo que él estaba construyendo. Es así como Freire nos habla que desde ella hace una introducción a la lectura de la palabra. Desde la lectura de la palabra, Freire la describe como ese desciframiento de la palabra fluvia natural de la lectura. Freire habla que para hacer esa construcción de la lectura de la palabra pasó por ese proceso de alfabetización en su escuela, pero él lo vincula con esa lectura del mundo, y esta lectura de la palabra a partir de su escuela hace una profundización ya con los conocimientos previos que había tenido Freire. Él habla de esa lectura, habla de la palabra, de la frase, de la oración, que ayudaron a forjar esa alfabetización. Por ello, Freire considera que tanto la lectura del mundo como la lectura de la palabra estuvieron unidas y relacionadas en todo su proceso de vida. Un tema importante que Freire hace hincapié es en el sentido de los textos, que viene ya relacionado con lectura de la palabra y la lectura del mundo. En el mismo sentido, esta relación, Freire habla del acercamiento que en su juventud tuvo con los textos de lectura. Él hace referencia a que los textos tienen que verse con una perspectiva de curiosidad, una perspectiva dinámica, una perspectiva de que se vean como vivos, y que no se caiga en el errante hecho de que un texto sea memorístico, mecanizado, porque no va a haber una lectura real. Él habla de esa importancia de que se debe analizar esos contenidos del texto, se debe llevar así de una manera, podría decirte, lenta, pero que tenga un significado, que los textos recreen un significado. Por ende, Freire dice que leer es adentrarse en los textos, analizar los textos, darle un significado a los textos.
Y de esta manera, cuando se llegue a hacer eso, Freire dice que va a existir esa capacidad de saber lo que realmente quiere traer el texto y lo que le va a enseñar el texto. Por último, Freire nos habla de la propuesta de alfabetización que él había manejado siempre en su pedagogía, partiendo desde las palabras, pero esas palabras que van incorporadas en esos programas de alfabetización. Él habla desde estas palabras que tengan un significado, un vocabulario popular. Ese vocabulario popular debe tener anhelos, inquietudes, sueños, deseos por parte de quienes están aprendiendo, pero no por parte de quien está enseñando, para que de esta manera se pueda hacer una decodificación de la realidad o representación de la misma.